Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla de la Ciudad de México. El día de hoy traemos el caso número 13, un paciente joven de 47 años con antecedente de 2 cuadros de retención urinaria que requirieron de sonda y continuar con tratamiento médico. El paciente finalmente se convenció que la mejor alternativa era someterse a este procedimiento. Lo pensó en varias ocasiones por el tema de la eyaculación, pero al final planteamos como la alternativa quirúrgica con menor tasa de reintervención por su edad y más resolutivo y con mejores resultados funcionales para él. Como se pudieron dar cuenta, es una próstata aproximadamente de 65-70 gramos, principalmente con una prominencia del lóbulo izquierdo, una vejiga trabeculada. Repito, este paciente tenía antecedente de 2 cuadros de retención. En este caso estoy utilizando el equipo con la camisa externa 24 French Wolf, un elemento de trabajo Kunz, como lo pudieron ver. Y el láser que vamos a utilizar es un Cyberhow Quanta de 150 watts con una modalidad de energía dispuesta con 40 Hz y 2 joules, un total de 80 watts. La modalidad de pulso Virtual Basket, como lo saben, es esta modulación de pulso que permite una mejor coagulación de primer paso. Y en el pedal de coagulación pongo un setaje de 1 joule con 40 Hz, con un pulso largo. En ocasiones Bubble Blast o simplemente el pulso largo. Eh, Ahí voy a vaciar un poco la vejiga para poder tener una poca sobredistensión del esfínter y tener una anatomía más clara. Es una recomendación que les puedo dar en los primeros casos para que tengan una mejor comprensión de la anatomía del esfínter. Hagan esta maniobra. Vean cómo hay una prominencia importante del lóbulo izquierdo y ahí se observa perfectamente bien la transición entre el esfínter y el óvulo. Ahí estoy demostrando prácticamente esa transición que existe o esa diferencia que existe en la mucosa del esfínter o de la uretra membranosa. Comienzo el marcaje de la línea blanca y vean cómo tomo prácticamente con una sola mano el resectoscopio. No estoy utilizando mi mano derecha o izquierda dentro de los orificios del elemento de Kunz. Estamos viendo una panorámica y ahí voy a profundizar aún más esa línea blanca en el lóbulo derecho, haciendo un poco. Finalmente corto esas fibras que mantienen unido el esfínter. Vean cómo mi movimiento es amplio, no son movimientos verticales. Lo que voy a buscar es profundizar un poquito más la línea para tener esta referencia clara durante todo el procedimiento. Termino este corte prácticamente en la zona paracolicular y como se pueden dar cuenta, en este caso el vero más o menos sí coincide, o esta disposición o anatomía sí coincide con el punto en donde estoy trazando la línea blanca. No sé por qué me he acostumbrado a hacer primero el abordaje del lóbulo del lado derecho, se me hace mucho más cómodo. A diferencia de la mayoría de los urólogos y los videos que observo, la mayoría hacen el abordaje del lado izquierdo y me he acostumbrado a hacerlo de esta forma. Mantengo una aplicación continua de láser, permito que el láser vaya generando esa disección. Esto me permite un avance más simétrico y trazar una sola línea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los casos en donde aplican la energía, paran y vuelven a parar? Que vamos haciendo varios trazados y desde esta parte inicial de la cirugía ya tenemos varios planos. Esta parte es importante, este ascenso lateral debe ser controlado
y no lateralizarnos. Porque lo primero que por sentido común se nos viene a la cabeza es que para poder entrar al lateral lo podemos hacer continuando ese corte, y ese es un sitio crítico en donde podemos empezar a generar perforaciones en un inicio de la cirugía. Aquí estoy empezando el abordaje del lóbulo izquierdo del paciente, una vez ya teniendo como referencia ya esa disección que había hecho del lado derecho. Voy continuando en ese trazado continuo, voy adelantando y vean cómo voy homogenizando mi línea de disección para poderla tener una sola línea de ataque. Mantengo una tensión sobre el tejido para ir haciendo ese avance. Conforme voy avanzando en el plano posterior, la cápsula se va verticalizando, entonces hay que ir siguiendo hacia arriba. El corte no persiste horizontal, sino hay que caminar conforme despegamos el adenoma hacia el cuello. Y esto es importante tenerlo en mente, porque si no, y nos seguimos con un corte muy horizontalizado, lo que sucederá es que también tendremos posibles violaciones del plano capsular y posiblemente subtrigonizaciones, ¿no? O visualización de los eyaculadores o de las vesículas seminales. Aquí ya tengo un plano muy homogéneo, una línea de disección única que está comunicada del lado derecho hacia el izquierdo. Aquí se antojaría subir al lateral y continuar esa disección, mas no es el momento para hacerlo. Hacemos un poco de hemostasia. Trato de avanzar un poquito más en el plano posterior. Ahí estoy trabajando en el radio de las 6 y tratando de homogenizar y avanzar en ese mismo plano. Vean cómo conforme voy avanzando voy dando un paso más alto, ¿no? Como una especie de zigzag para seguir el adenoma. Vean cómo durante todo esta primera parte el abordaje lo hice con la fibra en el radio de las 6. Ahí estoy viendo la línea blanca, esa línea de referencia, y donde voy a hacer este primer corte, ahí estoy ascendiendo por la línea blanca y la estoy profundizando para poder tener acceso y liberación del plano lateral. Vean cómo conforme voy cortando puedo hacer mucho más sencillo ese acceso y comunicación con el plano posterior. Ahí ya tengo una proyección muchísima más clara de la redondez del adenoma, y vean cómo es bastante visual la progresión en esta disección o en esta zona. Continúo el disparo, esta comunicación continua del plano posterior con el lateral, y ahí estoy alcanzando ese punto máximo, ¿no? Ya avancé hasta allá adelante donde tenía prácticamente desarrollado el plano posterior. ¿A qué me refiero? A que si ya avanzaron, voy a decir números, 5 centímetros en el plano posterior, este desarrollo y esta progresión en el lateral lo tienen que llevar hasta esos 5 centímetros en donde terminaron el plano posterior. Vean cómo ahí el acceso es muy visual, es paulatino, es muy controlado. No forzo el equipo, ya es un movimiento repetitivo de arriba a abajo que me permite ir avanzando en ese plano con un control perfecto de dónde estoy disparando y cómo estoy aplicando la energía. Regreso hacia la línea blanca. Ahí veo dónde tengo que hacer este primer corte para poder tener acceso hacia el lateral. Voy cortando esas fibras y eso me va a permitir tener un acceso lateral mucho mejor, sin mucha tracción y tensión hacia el esfínter. Vean cómo esa preparación previa y esos cortes sobre la línea
me permiten un acceso súper visual hacia el plano lateral. Esta progresión del ápex hacia el cuello, haciendo este abordaje, en vez de tratar de subir forzado del plano posterior al lateral, evita que tengan profundizaciones o violaciones en el plano capsular. Esta parte es frecuente que violemos la cápsula cuando tratamos de subir desde el plano posterior. Este avance es súper controlado. Vean cómo siempre regreso hacia el ápex y ahí encuentro esa primera puerta que siempre me refiero. Hay que abrir esa puerta para tener acceso cada vez más profundo y más real en el plano de disección. Ahí ven el esfínter, ahí está la línea blanca, ahí ven esas últimas uniones del esfínter. Ahí vean cómo eso me abrió una mejor visualización o me deja ver más claro y franco el plano. Voy subiendo, voy proyectando más o menos la redondez de la cápsula y de esas fibras capsulares que tengo. Ahí estoy llegando prácticamente al radio de las 12, liberando esas últimas fibras verticales y pasándome un poquito más. Ahí voy a cortar ese último punto de unión. Ahí por debajo está la uretra prostática. Vean cómo ahí está el borde superior de la uretra prostática y hasta dónde tengo realmente la disección del plano. Aquí vean cómo la fibra va rozando ese plano anterior, esas fibras. Doy un paso hacia atrás y corto esos últimos puntos de unión al esfínter y ahí ya tengo un acceso franco al plano anterior. Y con esto pues prácticamente daría por concluida la liberación apical temprana del lóbulo del lado izquierdo. Si proseguiría con la disección, prácticamente aquí estaría muy cerca de llegar al cuello. Vean cómo es un movimiento repetitivo para arriba, para abajo, y donde ya vean la distancia que tengo disecada del lóbulo del lado izquierdo. Ahí está liberado prácticamente el esfínter hasta ese punto. Ahí iré a ver dónde está la línea blanca del lado derecho. Ahí la voy a buscar, ahí la tengo. Y lo que haré es remarcar ese corte sobre que pareciera que estoy cortando el adenoma, pero realmente lo que estoy preparando es ese acceso cada vez más lateral y tener un acceso mucho más controlado y visual. Como eso me permitió tener un acceso más franco y guiado realmente por un control visual. Yo veo dónde estoy colocando el láser y estoy haciendo una progresión uniforme y una disección de ese plano con una sola línea y un movimiento repetitivo. Ahí estaba dejando un poco de tejido que ya verán más adelante cómo lo sacamos. Regreso nuevamente hacia el ápex. Vean cómo la liberación y esos cortes iniciales que hice sobre el adenoma me permiten ese acceso franco al plano de disección. Ahí continúo ascendiendo y teniendo un muy buen control de la progresión del plano lateral, como es bastante visual. Ahí nos quedamos momentáneamente sin láser y ahí voy a aprovechar el tiempo para explicar algunas cosas importantes. Ahí estoy ascendiendo por el lado izquierdo, prácticamente ya está completamente liberado. Aquí haremos algunas cuestiones visuales muy importantes con el movimiento y por cómo está dispuesta el cabezal. Vean cómo si yo giro el cabezal va a generar una visión completamente anómala.
y si yo mantengo completamente vertical el horizonte, la disposición es muy diferente. Vean cómo ahí tengo dispuesto en un horario correcto el cabezal. Si yo lo giro, esto lo que va a generar es una disposición errónea de la imagen y les va a costar más trabajo progresar. Vean cómo allí está inclinado completamente el plano. La otra es en ese tema de la progresión y cuando meten los dedos dentro del Kunz, automáticamente giran su mano y esto hace que la disposición y la visión sea completamente errónea. Y a veces esto los puede confundir y que sean mucho más lento en la progresión. Ahí continuamos con la disección. Voy ascendiendo. Vean cómo ahí veo adenoma, veo cápsula, veo el plano. Ahí no veo adenoma y ahí estoy apuntándole prácticamente a la cápsula. Ahí si aplicar el láser estoy haciendo una profundización y posiblemente una perforación de la cápsula. Vean cómo en esa disposición veo yo el adenoma, veo la cápsula y el plano al fondo. Y ahí conforme corto hacia arriba sigo viendo el adenoma pegado a la cápsula. Si dejo de verlo significa que estoy haciendo una violación o que estoy próximo a hacer una violación a la cápsula. Retraigo nuevamente mi resectoscopio, salgo, veo ese pedículo remanente en esa parte de las 12, lo voy a cortar y de esta forma puedo tener un acceso y una continuidad a mi plano anterior desde el lateral del lado derecho. Ahí estoy comunicando, ahí concluyo esa liberación apical temprana derecha y una continuidad y una congruencia del plano anterior. Estoy progresando el lateral más o menos desde las 9, bajo un poquito más. Vean cómo estoy comunicando, llevando esa disección al mismo nivel, esos 5 centímetros que les decía, lo estoy tratando de homogenizar en todo el plano. Vean cómo en todo momento logro visualizar del lado derecho el plano manteniéndolo visualmente en control y el adenoma, ¿no? O sea, el adenoma es el que me rige hacia dónde tengo que mantener esa curvatura del corte. Continuamos, el corte no es hacia arriba, vean cómo ahí dejo en ese apuntamiento más superior, dejaba de ver el adenoma y lo estoy viendo, y aquí es en donde finalmente esa curvatura que baja hacia el cuello lo tenemos que tener en consideración. Si nos vamos derecho podemos aperturar el retius y salir al retius, subo, continúo y realmente en este punto es lo que debemos de entender, que es bailar alrededor del adenoma, mantenernos siempre pegados hacia la bola, hacia la redondez de ese adenoma, y eso nos permitirá ir progresando con confianza hacia el cuello. No tengo ninguna prisa por encontrar el cuello, sino simétricamente ir avanzando en toda la progresión y disección del lóbulo del lado derecho. Vean cómo mantengo la fibra, no tocando en muchos puntos el tejido, permito que haga ese efecto explosivo y disecante para separar e ir avanzando en esa progresión del plano. Ahí estoy llegando al cuello de la vejiga. Siempre insisto, el corte de la mucosa de la vejiga tiene que ser al ras de las fibras circulares del cuello. Vean cómo ahí me estoy pegando y continúo esa disección y ese aperturamiento de la mucosa vesical.
El chiste de esto es tratar de llegar lo más inferior y al nivel, ahora sí que más certero de la altura donde está el trígono de la vejiga. Aprovecho y hago hemostasia de estos cortes. Ha sido un problema este procesador de imagen, si se fijan, brinca demasiado y deja demasiados frames pasmados, entonces ha sido más complejo hacer las grabaciones de los videos. He pedido arduamente que me cambien el procesador y no lo he logrado. Ahí tengo ya liberado todo el plano anterior. Ahí estoy avanzando hacia el cuello y buscando cuál es el remanente aún de unión del lóbulo del lado derecho para terminar de liberarlo por completo. Ahí lo que hago y mi sugerencia es ampliar el corte y llevar todas esa mucosa hasta el límite del trígono, ¿no? La altura del trígono. Ahí decidí pasarme hacia el lado izquierdo. Vean cómo al terminar el corte salgo ya a esa zona que tengo previamente disecada del lado derecho, y simplemente es continuar y entender esa redondez de la cápsula y proseguir la disección hacia el cuello de la vejiga. Ahí estoy llegando nuevamente a la mucosa. Vean cómo el corte lo hago pegado a las fibras circulares. Retraigo un poco el resectoscopio y ahí encuentro nuevamente el plano. Prosigo en este movimiento repetitivo, arriba abajo y avanzo hacia el cuello. De esta forma liberaré por completo todo el plano lateral, arriba abajo hasta llegar al cuello y visualizar esa mucosa. Regreso nuevamente, exploro el plano. Ahí no hay una certeza clara, ahí estoy retomando un poquito, posiblemente ahí estoy dejando un poco de adenoma, ahí estoy replanteando un poquito el plano de disección. Sigo avanzando en dirección al cuello. Recuerden, este paso es importante, no es un movimiento horizontalizado, sino que hay que entender qué tanto hay que subir para alcanzar el borde del cuello. Si ustedes no suben, lo que van a hacer es hacer movimientos prácticamente horizontales y salir al área subtrigonal. Me parece que el lado derecho está mucho más desarrollado. Ahí tengo un plano mucho más franco. Voy a hacer una disección del plano posterior y progresar hacia el cuello del lado derecho. Ahí lo estoy liberando paulatinamente. Ya tengo una dirección o una referencia anatómica importante, que es el nivel a donde está el cuello vesical. Vean cómo voy cargando el adenoma y voy cortando muy cerca al adenoma. Ahí estoy dejando un poco irregular. Retomo un poquito el plano para tratar de sacar todo el adenoma completamente. Vamos a ver la altura del cuello, ahí lo tengo, y voy a tratar de hacer estos últimos cortes, pero lo que haré es tratar de luxar un poco lo que ya terminé de nuclear, y aquí tengo una mejor exposición con esa movilización y esa luxación del adenoma enucleado. Prácticamente lo que vamos a continuar es esa disección del plano posterior. Lo hice desde unos milímetros previos al plano que tenía más adelante, y esto me permite un acceso a un plano muchísimo más regular. Nuevamente, vean cómo mi fibra va prácticamente
en contacto con la superficie del adenoma en este plano posterior. Prosigo con esa disección y voy cargando el adenoma con la punta de la fibra. Continúo subiendo en dirección hacia el cuello, mantengo mi fibra hacia las 12. Creo que en este punto todavía no es donde le sugeriría cambiar la fibra al radio de las 6. Voy avanzando, voy haciendo esa progresión continua y ese movimiento repetitivo y cada vez más alto, ¿no? Tenemos que entender que la próstata no es una caja, es una semielipse, una esfera, semiesfera, y lo que tenemos que hacer es ir entendiendo que conforme avanzamos la disposición y las referencias anatómicas cambian. Y aquí la referencia o el punto pues ahora sí que de referencia es la circunferencia del cuello. Ahí ya me cambié a las 6. Esto me permitirá tener un mejor control. Ahí me salí en un movimiento muy brusco. Regreso nuevamente y ahí encuentro el borde inferior del cuello. Ahí voy a cortar esa mucosa para entender un poquito la anatomía. Voy a buscar mi meato del lado derecho. Estamos lejos del meato. Regreso nuevamente al óculo y termino estos cortes al borde del cuello. Amplío esta disección ya teniendo la certeza de qué tan lejos está el meato. Prácticamente termino ese corte y aquí pues, prácticamente este es el último pedículo de unión. Voy de derecha a izquierda, izquierda a derecha, cortando estas últimas fibras. Ahí tengo que terminar mi corte hasta que visualice nuevamente el cuello. Ahí voy a buscar el meato del lado izquierdo del paciente. Ahí lo estoy observando. Y aquí la recomendación es no empujar o forzar el adenoma, porque esto a veces lo que implica es que la mucosa del trígono se vaya desdoblando y se vaya despegando de la vejiga y que pueda involucrar los meatos incluso. Ahí voy a dar estos últimos cortes para liberarlo por completo. Ahí tengo el extremo del lado izquierdo del paciente, lo llevo hacia el derecho y termino de cortar estas últimas fibras de unión. Ahí se está liberando por completo el adenoma. Reviso los meatos, los tengo perfectamente bien y están lejos. Este punto de la hemostasia es sumamente importante. Este es uno de los primeros pasos que el cirujano que vaya a comenzar su curva tiene que dominar y tratar de hacer este paso sin soltar el pedal. ¿Por qué? Porque esto les va a dar confianza en el manejo del láser, que el láser no profundiza, el láser no perfora si ustedes aplican correctamente la energía. Vean cómo lo que busco es aplicar y encontrar esa relación entre la distancia de la punta de la fibra y el tejido y tener ese efecto de blanqueo, tal cual como lo estoy haciendo en este momento, y la energía está aplicada. El pedal que estoy utilizando ahorita es el pedal de los 80 watts. Ahí trato de regularizar un poco ese remanente de tejido que dejé en el apex. Y estoy regularizando. Sigo con la hemostasia y aprovecho para regularizar un poco y aprovechar esa circunferencia de la cápsula. Me cruzo hacia el lado derecho. En esta parte hay que ser activos, hay que moverse, hay que entender que tenemos un espacio vacío y una superficie bastante extensa, y no solamente el sangrado proviene del cuello o de los laterales,
Es una circunferencia cruenta que hay que recorrer en toda su extensión. Todas esas zonas donde vean coágulos adheridos a la superficie hay que aplicar el láser y despegarlo y coagular muy bien. Hasta el momento no he tenido que reintervenir a ningún paciente por sangrado, manteniendo exclusivamente la hemostasia con el láser. A este paciente el día de mañana le retiraré la sonda y lo daré de alta. Nosotros acabamos como 10:40 de la mañana esta cirugía. El protocolo que estoy siguiendo es cerrar las bolsas de irrigación aproximadamente a las 6 de la mañana y más o menos alrededor de las 8 o 9 de la mañana llego a pasar visita, retiro la sonda y el paciente se mantiene en vigilancia hasta lograr su micción espontánea antes del egreso. Ahí ven perfectamente epitelizado el esfínter y conservado sin ningún problema y con toda la mucosa prácticamente adherida. En este radio de las 12 no dejo prácticamente nada de tejido adherido. Esto no ha implicado una alteración en la continencia, suelo ser agresivo y tratar de liberar completamente todo el adenoma sin restricción alguna y siendo agresivo y prácticamente eliminando todo el adenoma apical sin la necesidad de conservar absolutamente ningún fleco de tejido. Estoy llegando a esta parte final de la coagulación. Voy a proceder a morcelar. Como siempre, agradezco su permanencia hasta este punto de la cirugía. Nuevamente, suscríbanse. Estos videos son para ustedes y para facilitar más esa curva de aprendizaje. Créanme que de ver y yo de volver a ver mis videos y editarlos para ustedes, sigo aprendiendo y me doy cuenta de algunas cosas que en el momento uno no percibe, pero cuando vuelve a ver sus videos lo ve fácilmente. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Si les gustaría que hiciéramos alguna otra dinámica o hiciéramos hincapié en alguna parte del procedimiento, háganmelo saber también y intencionadamente buscamos tener ese material para que su curva de aprendizaje pueda ser más breve y menos sinuosa y dolorosa y estresante para ustedes. Próximamente estaremos subiendo más contenido. Estén al pendiente y nuevamente mil gracias por permanecer hasta este momento. Saludos.